A fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro programa A Fondo. Hoy tenemos un programa que lleva por título México se evapora, que puede tener el significado literal y que puede tener también un significado eufemístico y que nos habla un poquito de la posibilidad de la concreción de la vida en nuestro país. Y resulta complejo hablar de sequía en México, un país, y bueno, vamos a hablar de una ciudad también, la Ciudad de México, hasta no hace muchos siglos, circulaban barcos de vapor por La Viga, donde hoy se venden pescados, por la calzada de La Viga, y hoy tenemos que dosificar el agua, por no decir racionarla. Tendré el privilegio de poder charlar con personajes que son especialistas en el tema y que han hecho grandes aportaciones para la preservación de nuestro planeta y sobre todo para la toma de conciencia de la realidad que estamos viviendo. Lo que había que llegar a la conclusión de que el problema no es que nuestro planeta se muera. Puede que no se muera. Los que se van a morir son los que los habitamos. Regresamos después de esta pausa. Bueno, no, me confundí. Quiero proceder a presentarle a los personajes con los que tendré el privilegio de poder charlar. Es el ingeniero Alfredo Alegría Hachter, él es presidente de CIBRUC. ¿Qué es CIBRUC? Le comento, es el Centro de Investigación sobre Biodigestión Anaerobia, Residuos Urbanos, Agua, Energía Verde y Composta. Ya hablaremos un poquito más de esto. Agradezco su presencia. Agradezco también tener el privilegio de platicar con el químico Luis Manuel Guerra, presidente del Instituto de Asistencia e Investigaciones Ecológicas. Me da muchísimo gusto poder contar también con su presencia. Gracias, bienvenido. Y el doctor Antonio Mondragón, presidente de la Agencia de Desarrollo Ambiental Acción Planeta, Asociación Civil. Sean ustedes bienvenidos y reciban nuestro agradecimiento de antemano. Gracias, Maite, muchas gracias. Te saludo al químico Guerra, al doctor Mondragón y a todo tu público. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bien, hace unas semanas se empezó a hablar de un problema de sequía en México por las condiciones climatológicas y se empezó a hablar del fenómeno de la niña, algo que yo creo que a los que no somos muy versados en el tema nos cuesta mucho trabajo entender. ¿Por qué? Y además, ¿por qué hablar de esto? Bueno, porque se decía que el fenómeno de la niña es el que determina que México pueda tener una grave sequía este año. ¿Me podrían explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de este fenómeno? El que quiera empezar, por favor. Químico Guerra, adelante, si está gente. Es evidente, ya tenemos las evidencias de que México está entrando en un ciclo de sequías cada vez más pronunciadas. En el momento actual, estamos hablando ahorita, 87% del territorio nacional está bajo estrés hídrico y tenemos un 20% del territorio nacional. Un dato muy importante para comprender el gobierno. Perdón. Doctor Mondragón, ¿quería usted hacer alguna acotación? Bueno, regreso con usted, Químico Guerra. Nos estaba explicando de que el 87% de nuestro territorio está en estos momentos bajo estrés hídrico. Explíquenos qué quiere decir esto, por favor. Pues quiere decir que estamos en una situación verdaderamente crítica, lo que me motiva a pensar que el gobierno federal y muchos de los gobiernos estatales no se han dado cuenta realmente de la trascendencia de esto que estamos viviendo. Efectivamente, estamos con un fenómeno de la niña
que requeriría la presencia de enfriamiento en la superficie del océano, cosa que no está sucediendo, y por lo tanto estamos con indicadores nada halagüeños. El Estado Global del Clima 2020, que acaba de publicar la Organización Meteorológica Mundial la semana pasada, estamos hablando del 15 de mayo, en donde hay 6 indicadores, como es la concentración de gases de efecto invernadero, el incremento de la temperatura terrestre y oceánica, el aumento en el nivel del mar, el derretimiento del hielo, lo acabamos de ver el día de antier con el desprendimiento del iceberg más grande que se haya registrado hasta ahora, retroceso de los glaciares. Tenemos en México la declaración de la extinción del glaciar Ayoloco en el Iztaccíhuatl, que provee una gran cantidad de agua para muchas regiones de Morelos, y que actualmente nos está indicando que estamos frente a una crisis hídrica verdaderamente importante. A ver, me preocupa esto porque además yo recuerdo en alguna ocasión haber escuchado al arquitecto Legorreta que hablaba mucho de estos temas de agua. Él decía que México es un país que está peleado con sus aguas. Y podemos ver la Ciudad de México que tiene entubados a sus ríos y entonces lo que hace es mezclar estas aguas de sus ríos con aguas negras. Y esto pues habla un poquito de hacia dónde han ido orientadas estas políticas públicas que también supongo, y les pregunto a ustedes, contribuyen a este estrés hídrico que estamos viviendo. Ingeniero Alegría, si es usted tan gentil. Sí, gracias, Maite. Mira, efectivamente, Maite, el gran problema nosotros desde CIBRUC lo vemos de la forma siguiente. No solamente es el cuidado del agua. En el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México ahora para los más jóvenes, se desperdicia agua. Mucha gente sigue lavando sus autos con agua potable, ¿sí? Y no hay cuidado de esa misma agua. Sin embargo, tampoco la ciudad ha logrado poner y captar agua de lluvia para inyectarla a el subsuelo. Es decir, desperdiciamos por un lado, se fuga por el otro al no darle mantenimiento a toda la infraestructura de agua, que nos llega el agua, la que nos transporta, y no captamos agua, entre otras cosas, ¿no? De arrojar basura, por ejemplo, a las alcantarillas, el desasolve, todo eso le falta a la ciudad, y la Ciudad de México es el reflejo de todo el país, no solamente pasa aquí. Yo no conozco, y no sé si el Químico Guerra conocerá, una ciudad que pueda captar agua de lluvia en sus banquetas e inyectarla. Por ahí he ido a 1 o 2 municipios que hacen esto, pero de manera muy rudimentaria. Entonces, ¿qué pasa con esta agua? Pues esta agua no se vuelve a captar, sino que se evapora, ¿sí? Digo, y ve el ejemplo simplemente de Mérida. Mérida, por la situación geológica que tiene, carece de drenaje. Cada que llueve, esa lluvia no se aprovecha ni siquiera en los hogares, se vuelve a evaporar. Entonces, falta educación, según el punto de vista de nosotros, Maite. Claro, ustedes hablan de la educación para la creación de conciencia sobre la realidad que estamos viviendo en este sentido. Así es, hay que educarnos, porque en esta educación sentimos que radica todas estas partes. Ahora, estábamos hablando del fenómeno de la niña. Yo había leído en una página de meteorología que el fenómeno de la niña terminó en mayo. ¿Esto es cierto? Y de serlo, ¿qué implicaría para los próximos días, para este verano en México? No sé si quiera contestar Luis Manuel. Químico Guerra, quisiera usted contestar a esto. Gracias. Adelante, por favor. Estamos frente al fenómeno de la niña desde el año pasado,
que normalmente en situaciones estadísticamente representativas significa un enfriamiento de la superficie del océano. No sucedió este año. Estamos frente a el fenómeno, digamos, de aumento de la temperatura más alto de los últimos 30 años. Sí es una emergencia la que estamos viviendo. El problema, Maite, doctor ingeniero, no es el fenómeno de la Niña ahorita, es que ya alteramos la secuencia, digamos, la recurrencia de la alternancia niño-niña. La niña en realidad es un no niño, ¿no? O sea, cuando no se presenta el niño, pues hablamos de la niña. El niño es una oscilación sur-occidental del Océano Pacífico. Es una oscilación en el nivel del mar debido a las diferencias de temperatura. Cuando se presente el niño tenemos una temperatura superficial del océano alta. Esto lleva muchas consecuencias, entre ellos la apoxia en los niveles superiores, en las capas superiores del océano, que lleva, por cierto, a la muerte de centenas de millones de peces. De ahí viene el nombre, ¿no? Que los pescadores del Perú decían que cerca de Navidad, del niño Jesús, venían estas muertes masivas que les afectaban fuertemente la pesquería. Pero esto es un fenómeno natural que actualmente está siendo influido por la presencia de gases de efecto invernadero. A lo mejor no me expliqué. Estamos frente a un fenómeno de disrupción de los equilibrios naturales entre calentamiento y enfriamiento en la vertiente del Pacífico para todo lo que es el continente americano y la vertiente del Golfo para lo que es América del Norte. Esto va a traer consigo consecuencias muy importantes. La primera es la ausencia de un régimen pluvial suficiente. Hemos oído repetidamente en las últimas semanas la carencia de agua. Se están haciendo ya restricciones muy importantes, por ejemplo, en toda la cuenca del Valle de México, pero tenemos los fenómenos presentes en la esquina noroeste de la República Mexicana, lo que es Sonora, ¿verdad? Lo que es Chihuahua, con la muerte masiva de reses. Estamos teniendo dificultades para la irrigación, con prácticamente el 60% de las presas de México por abajo del 50%. Luego la gente me dice, oye, pero todas tienen la mitad, el 50%. No, pero desde el punto de vista hidráulico, una presa de riego que está abajo del 50% deja de ser operativa para el riego, ¿no? No es simplemente una cuestión de que tenga mucho. Estamos frente a una situación crítica. Ya se evidenció esto con los problemas en Chihuahua, por ejemplo, con las dotaciones de agua a los Estados Unidos. Estamos con una escasez importantísima en el Bajío, que es el reservorio, digamos, agrícola de México, y estamos frente a un fenómeno dual: desperdicio del agua, como lo decía el ingeniero hace un momento. En la Ciudad de México se desperdicia prácticamente el 50% del agua, lo cual es inaudito, ¿no? Y tenemos una agricultura, por eso es importante que enfoquemos el problema desde el punto de vista sistémico. No es de un sexenio, no es de ahorita, que mañana o el año que viene se vaya a solucionar. Tenemos un problema sistémico de una agricultura deficitaria que usa el 74% del total del agua que se usa en México. El 74% lo usa la agricultura y es una agricultura deficitaria, exceptuando la esquina de Sinaloa, parte de Tamaulipas, donde tenemos hortalizas, ¿verdad?, de alto valor, etcétera. Pero en general estamos importando el 62% del maíz que se consume en México, ¿no? Estamos frente a un problema de soberanía alimentaria muy importante y estamos frente a un problema de abastecimiento de agua muy importante, y no creo que estemos a nivel nacional metiendo esto en la agenda. Nos interesan mucho más las elecciones y las corruptelas y todos los escándalos que es el problema ambiental fundamental de México. La ausencia de regímenes pluviométricos, la consecuente sequía y las posibilidades de que México entre en una crisis hidráulica de proporciones históricas. Estamos viendo, en este momento está usted viendo en su pantalla cómo están los niveles de agua, tanto en las presas como en los lagos, que son estos receptores de agua o estos depósitos naturales de agua.
Y me gustó lo que dijo el ingeniero Guerra, el químico Guerra, porque nos hace ver cuál es la preocupación que nos debe acompañar. La gente dice, bueno, si no hay agua, si no recibo agua, puedo comprar botellas. El problema es que si no hay agua, usted en lo personal a lo mejor lo resuelve con una pipa o con una botella de agua. El problema es que a nivel país nos empobreceremos más y podríamos llegar a tener hambrunas como las que tuvimos hace algunos años con una sequía muy fuerte, que tuvimos un problema en Chihuahua gravísimo de hambre. La NASA publicó una imagen satelital sobre nuestro país en el que alerta precisamente por el nivel de las presas, ¿no? El nivel de las presas, que es alarmante. Esta sequía que nos puede traer no solamente la falta de agua para tomarte un traguito que vas y compras una botella, no, la falta de agua para la subsistencia. Ya comentaba el químico Guerra de la soberanía alimentaria. Estamos hablando de cómo ha crecido la pobreza en nuestro país. Bueno, pues crecerá más porque no tendremos dinero suficiente para comprar alimentos. Doctor Mondragón, yo le pregunto, ¿cómo podemos explicar mejor la gravedad de este problema? Porque si a mí me dicen, si tú sigues comiendo carne de puerco, se va a caer el edificio de enfrente, a mí me importa un rábano. Cuando le decimos a la gente es que se va a acabar el agua, ¿no? ¿Cómo sin alarmismo definir el peligro y la alerta en la que debemos estar para superar este problema y para revertirlo a la mejor en lo futuro? El cambio climático, nos quedan muy pocos para que entendamos lo cerca que nos queda de aquí al 2030 sobre el cambio climático. No debemos de aumentar la temperatura en más de 1.5 grados y debemos de reducir las emisiones al 50% a nivel global. Eso quiere decir que todo el mundo debe de girar hacia una vida mucho más sustentable. Y al 2050 tenemos que bajar las emisiones al 100%. Eso es muy complicado porque vemos que las políticas públicas ambientales son muy lentas. La tecnología no llega a nivel de calle de manera directa hacia toda la gente, como por ejemplo utilizar el sol para energía fotovoltaica, sistemas de recuperación de agua pluvial, agricultura que no tenga que ver con químicos. Y la población que aumenta al ritmo que también es alarmante está haciendo que la ecuación no sea viable. Somos cada vez más seres humanos habitando el planeta, depredando los recursos naturales, y las tecnologías y las soluciones son muy complicadas de que lleguen al nivel de la mayoría de la población. Es por eso que todo el mundo, a cualquier nivel, amas de casa, empresarios, alumnos, políticos, funcionarios, y en sí toda la conciencia global de los habitantes de México y del mundo, debemos de comprender que somos los causantes directos de este cambio en el clima, que en gran parte ya rebasamos el punto de no retorno, y debemos de tomar conciencia de que no somos los únicos habitantes de este mundo. Lo decías tú, Maite, al inicio, este es un tema de supervivencia hacia el futuro, y nosotros, al ser la especie con mayor conciencia, debemos de velar por también todas las otras especies con quien coexistimos y en donde se forma este balance de naturaleza. De acuerdo. Además, hay otros factores que pueden alentar. Si a usted no le preocupa morirse, sí le preocupa a lo mejor no tener dinero para la subsistencia diaria. El dinero es una preocupación grande. Y podemos ver que reciclar nos puede permitir tener un ingreso, no del tamaño de lo que representa nuestro consumo diario de productos, pero sí. Entonces, sí hay alicientes económicos, hay alicientes vitales que nos pueden llevar a cambiar nuestros hábitos y nuestro comportamiento para revertir esto. Lo que comentaban ustedes y que me llama la atención y que creo que hay que hacer hincapié en ello son las políticas públicas. En México le estamos apostando a las energías muy contaminantes, o sea, estamos quemando combustóleo
a lo bestia, con lo cual, bueno, estamos viendo que nuevamente tenemos problemas ambientales en la Ciudad de México, en el Valle de México, producto de esto. Es mucho lo que hay que hacer, pero además, cuando dicen que el agua es un recurso finito, puede ser infinito también, ¿no? No sé, o sea, sabemos cuál es el ciclo del agua, si lo respetamos y si contribuimos a la reforestación y a todo esto, podríamos generar mayor cantidad de agua y con lo que decían ustedes, con la recuperación del agua de lluvia, podríamos volver a abastecer los mantos freáticos, ¿no? La tierra. No sé, me preocupa que no tengamos esta conciencia y no sé si es que no ha habido una campaña lo suficientemente fuerte, porque si vemos a partir de quiénes son ustedes y las organizaciones e instituciones que representan, vemos que sí hay esfuerzos, muchos esfuerzos por salvar nuestro planeta y el pedacito que nos toca, que es México. Ingeniero Alegría, le pregunto, sí tenemos posibilidades, sí existen los argumentos para alertar a la población y que tomemos conciencia de que esto es más grave de como era hace 10 años, por ejemplo. Sí, Maite, claro que sí. Fíjate que varios investigadores asociados a CIBRUC, entre los que se encuentra el POLI, la UNAM, la UAM, el TEC de Monterrey, varios activistas, amigos nuestros, varias asociaciones civiles como la UFEC, como México Comunicación y Ambiente, lanzamos una aplicación que hizo CIBRUC que se llama SER, S.E.R. Separación Ecológica de Residuos. Y es un esfuerzo, es una campaña nacional por tratar de educar a la gente a través del teléfono celular. Actualmente 9 de cada 10 mexicanos poseen un celular. En esta aplicación, es una aplicación de descarga de 1 minutito, no requiere datos, la bajas una vez y es como tener un libro y te va ilustrando cómo separar los residuos. Esto es de gran importancia. ¿Por qué es de gran importancia? Porque nos enseña precisamente lo que tú habías comentado. Nos muestra que nosotros al separar en 3 fracciones, orgánico, inorgánico no reciclable e inorgánico reciclable, podemos obtener dinero de nuestros reciclables. Del no reciclable lo podemos entregar para que los gobiernos puedan generar combustibles derivados de residuos, ladrillos ecológicos y con el orgánico convertirlo en composta, poderle enriquecer a fertilizante orgánico y de esta forma poner materia orgánica en los suelos que nos van a ayudar a captar el agua de riego. Otra de las cosas y de los apartados que tenemos y que estamos educando a la gente en una campaña que denominamos Educar para no contaminar es no tires al mar los plásticos. Los plásticos no son los culpables. Esos plásticos y esa contaminación está en el mar por seres cochinos, trogloditas, cavernarios del medio ambiente que tiran los residuos al mar, ¿sí? Y en esta etapa vamos a educarnos, cuidemos el agua. Tú sabías, por ejemplo, que si aprovecháramos el agua que producimos las ciudades y hay plantas de tratamiento, se puedan colocar, estas plantas le pueden dar a la agricultura agua para cultivos agrícolas y no estar esperando temporal, ¿sí? No llovió, soy pobre. No, ¿por qué? Porque en las ciudades el agua no puede faltar ni un día. Claro. Y si esta agua la aprovechamos y la vertemos a las presas, a los embalses, a la agricultura, es una agua que si bien no puede beberse por ley, ningún agua superficial puede ser potable, aunque tecnológicamente ya es posible, por ley no se puede, sí la podemos aprovechar en la agricultura. Entonces, si hay sequías como en este momento, no afectarían tanto al país y como decía Luis Manuel, o sea, no tendríamos que comprar tanto alimento. Las cosas están ahí y es triste en este país
nosotros hacemos muchas cosas gratuitas. Armamos un curso básico de gestión de residuos para todos los candidatos, para todos esos veintitantos mil candidatos. Lo vi en línea, claro. ¿Sabes cuántos llegaron y los tomaron, Maite? ¿Cuántos? 31 candidatos, Maite, 31 de 20,000. No nos gusta prepararnos. Yo les digo a mis alumnos, sí, se vale ser burro, yo fui burro una vez, pero también se quita lo burro estudiando y aprendiendo. Estas son las cosas que matan a nuestro país. Mientras los demás estudian, se preparan, se adaptan, Maite, los residuos son una excelente fuente de energía. No vayamos más lejos. Alemania, el 65% de su energía es sustentable y se produce regionalmente. Y lo hemos visto, está el programa de Pumagua en la UNAM que logró abatir el consumo de agua embotellada en la UNAM y tiene agua potable en todas sus instalaciones, o ver los biodigestores que se están armando, que se están instalando precisamente para el aprovechamiento de estos recursos. Ejemplo hay y talento sobra. Si me permiten, hago una pausa y regreso con ustedes porque es un privilegio escucharlos. Bien, continuamos aquí en A Fondo. Estamos hablando del problema del agua en nuestro país, en la Ciudad de México y en diferentes ciudades. Y ya hemos, bueno, no, es muy pretencioso de mi parte, ya nuestros invitados, que son especialistas, que son conocedores del tema, han hablado de algunas de las afectaciones que tendremos si seguimos desperdiciando el agua. Le pregunto al doctor Mondragón, ¿qué otras afectaciones podremos tener si seguimos con este estrés hídrico en el país, con esta carencia de agua y con esta displicencia con la que nos comportamos ante el agua? Un problema importante es que describe un futuro muy complejo, es una crisis alimentaria. Y una crisis alimentaria implica problemas sociales y económicos de alta escala. Nos podemos acostumbrar a que haga frío o haga calor y nos ponemos y nos quitamos un suéter, pero al no comer es un escenario ya completamente diferente. Yo, dentro de los programas de educación ambiental, que creo que en el país hace falta muchísima conciencia y modernizar contenidos de cómo ser sustentables a cualquier escala, prácticamente es regresar a lo básico. Yo aquí vivo en una zona de bosque, les voy a enseñar. Tengo una pileta para captar agua de lluvia y con esta lluvia regar el jardín y luego, como explicaba el doctor, se puede potabilizar y te la tomas. Y tengo instalado arriba de la casa paneles solares, unos para generar energía y otros para calentar agua, para no ahorrar gas. Y algo muy importante, que es lo que me preguntas, Maite, y que es lo que más me preocupa, es que tenemos que generar nuestra subsistencia básica. Debemos empezar ya a aprender a sembrar con agroforestería y tener nosotros la capacidad de generar nuestros propios alimentos. Aquí les voy a enseñar un pequeño huerto que tengo. Es además impresionante, que no es nada fácil sembrar, pero aquí, como pueden ver, pues tengo sembrada lechuga, zanahoria, papas, por acá viene el maíz, y yo creo que en un futuro muy cercano todas las familias de México van a tener que hacerse cargo de poder generar parte de su dieta de alimentos básicos, y eso lo deberían de enseñar ya las escuelas hoy. Claro, algo también muy importante, como mencionaban, es lo de reciclaje. Vamos a tener que entrar en un esquema en donde prácticamente vamos a tener que rediseñar todos los productos para que también no tengan un impacto negativo en el planeta, pero sobre todo aumentar el espacio de áreas de naturaleza, áreas protegidas, porque si nosotros seguimos afectando el esquema de que no hayan más polinizadores, que no compartamos este planeta con mamíferos grandes y que estemos matando a todas las especies, eso también va a romper el balance de los ecosistemas. No nada más es como impactamos nosotros en basura y contaminación y que prácticamente todos los mantos de agua, océanos, ríos y lagos los tenemos contaminados, sino que ahí hay vida.
y pareciera que todo lo interpretamos desde la perspectiva del ser humano, como si nosotros fuéramos un ser supremo, cuando realmente yo creo que deberíamos ser el ser más responsable para velar por la vida de todas las especies, porque solo así se genera un balance en la naturaleza. Claro, ayer fue el Día Internacional de las Abejas y yo creo que todos supimos algo más de la importancia de las abejas para la vida humana. Exacto. En el planeta. Ya nos dio usted algunas alternativas. Químico Guerra, otras alternativas para poder revertir, aunque sea, bueno, en la medida de cada uno, que es la obligación que tenemos, lo que está pasando. Bueno, pues básicamente el que estemos muy conscientes de que tenemos que meter en la agenda nacional, como decía el doctor Mondragón, esta cuestión de la sustentabilidad no es una cuestión romántica, no son maripositas y pajaritos, es la sobrevivencia de nosotros, ¿no? Pero estamos encarrilados en un sistema que promueve, digamos, la depredación del medio ambiente. Vemos con megaproyectos ahorita del gobierno federal que no tienen evaluaciones de impacto ambiental bien hechas. Proyectos que se venden muy bien, ¿no? Desde el punto de vista de la masa, de la gente, pero que no están inscritos en la sustentabilidad de este país. Tenemos esquemas políticos, esquemas electoreros, ¿verdad?, que van en contra de esta cuestión del agua. Les voy a dar un ejemplo muy concreto, ¿no? La electricidad en la agricultura hoy en día no se paga, está al 100% subsidiada. Todos los pozos de extracción de agua para el riego no pagan electricidad. Esto no ha redundado en una eficiencia, ¿verdad?, en una conciencia de parte del agricultor. Por el contrario, en un desperdicio absoluto. Yo no pago la electricidad, dejo la bomba ahí hasta que se queme, ¿no? Tenemos sistemas, digamos, de irrigación obsoletos, de agua rodada, que evapora una gran cantidad del agua, la infiltración no le llega a las raíces de las plantas, en fin, una agricultura deficitaria. No queremos ver los problemas en su origen, en lo que realmente son, sino en la solución inmediata, como si no pasara nada. Sí está pasando, están pasando cosas muy graves. Maite, tú comentaste lo de la hambruna, ahí viene. ¿Por qué? Porque no estamos realmente enfrentando los problemas del agua desde el punto de vista integral. Tenemos una ley general de aguas que no empodera, por ejemplo, a los organismos operadores del agua que llevan el agua potable a las ciudades. Son un desastre. El 60% de las plantas de tratamiento de aguas de este país no están funcionando. Son bypasses para las aguas negras. Nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras lagunas están todos fuertemente contaminados. O sea, estamos haciendo todo, ¿verdad?, para tener una verdadera crisis hidráulica, como dije yo, de proporciones históricas. No lo estamos enfrentando. Pareciera que si se termina esta sequía, pues ya seguimos adelante. No, esto está aquí para quedarse. Dije al principio, estos indicadores de la Organización Meteorológica Mundial son lo que dijo la NASA, no fue gratuito. Oigan, mexicanos, pónganse las pilas porque les viene algo muy fuerte. No está en la agenda nacional, ¿eh? ¿Han oído algún candidato que hable sobre los problemas integrales del agua? ¿Han oído algún candidato que esté realmente enterado de lo que significa el mal manejo de los sistemas de tratamiento de aguas en este país? ¿Han oído algún candidato que proponga un presupuesto para la captación de agua pluvial, como decía el doctor Mondragón? No, estamos esperando que llegue el desastre anunciado, y viene. Bien, ingeniero Alegría, cuando expliqué lo que era CIBRUC a partir de sus siglas, que es el Centro de Investigación sobre Biodigestión Anaeróbica, dije que hablaríamos un poquito más de los residuos urbanos, el agua, la energía verde y la composta. ¿Los biodigestores podrían ser una alternativa? ¿Y qué son los biodigestores? Mira, el proceso de biodigestión en residuos sólidos urbanos es muy diferente, por ejemplo, al de las excretas del ganado. Aquí se trata de separar en las fracciones orgánicas limpias de lo que lo que producimos nosotros como residuos sólidos urbanos. Se meten en un tanque, haz de cuenta, un tanque enorme, gigantesco, y hay varias formas de procesarlo. Se llama seco o semiseco porque no se utiliza agua, y de ahí se está mezclando, llegan los bichitos, comen la materia orgánica y liberan
metano. Entonces capturas CO2, capturas metano, lo limpias, lo llevas y produces energía eléctrica verde. Y ahí no hay, si hay sol, no hay sol, ahí se obtiene energía. Y ese CO2 se puede aprovechar para producir algas comestibles. Por otro lado, el residual que queda es un digestato, que hemos hecho pruebas con digestato de varias partes de México y de Europa, y ese digestato se compostea y puede surgir de ahí pues composta base o fertilizante orgánico. Ya hemos hecho fertilizante orgánico, lo tenemos registrado ante COFEPRIS, ante OMRI, se han hecho buenos intentos, entonces de ahí hay un potencial para producir energía y luego composta para la agricultura. Pero esto es mejor porque al utilizar esta composta mejorada, lo que hacemos es que quitamos fertilizante químico de los campos. Entonces, como decía el doctor Mondragón, son alimentos más sanos, ¿sí? Pero resulta que no todo mundo puede accesar a biodigestores. Estamos por lanzar rápidamente, porque sé que el tiempo es aquí muy precioso. ¿Cómo puedes compostear en botellas de plástico de 10 litros en tu casa? Y puedes obtener composta y a partir de ahí tener tu huerto vertical. Si nosotros le enseñamos a los niños a sembrar y a comer plantitas, hierbas de olor, fresitas, los niños aprenden rápido. Y con el resto de los residuos, como te decía, generar energía eléctrica, meterlos otra vez e incorporarlos como nuevos productos para no estar generando material virgen. Ahora, con las prohibiciones de los plásticos, creyeron que todo se solucionaba porque íbamos a usar bolsas de papel, pero el papel es celulosa. ¿Y de dónde proviene la celulosa? De los árboles. ¿Tenemos exceso de árboles? No. Hicimos un estudio breve, bueno, ahora que no hay bolsas de plástico, ¿cómo tiras tus residuos? Pues en un tambo ya no separo todo junto. ¿Y qué crees? Cuando lo tiran, en el estudio que hicimos nos dimos cuenta que lavan el bote de la basura con agua potable. Es decir, las autoridades hacen medidas, toman medidas, crean leyes sin ver qué hay a favor y qué hay en contra, solo por moda. Como decía el químico Guerra, es importantísimo. ¿Sabías tú que en 2012 Conagua publicó un estudio que marcaba que en 2030 va a existir un déficit del 40% de agua en México como país? Y no se ha hecho absolutamente nada. Me gustaría además hacer hincapié en lo que hacen ustedes en cada una de las instituciones en las que trabajan, y las que presiden, porque creo que esta es la solución. De repente nos da por creer que tenemos que salvar al mundo. Yo creo que si cada quien salva un pedacito de mundo, salvaremos entre todos al mundo entero. Me gusta lo que hacen ustedes. 30 segundos de un comentario final a cada uno de ustedes, si son tan gentiles. Doctor Mondragón. Creo que urge muchísimo un apoyo de empoderamiento y financiamiento a la mujer. La mujer debe estar muy educada, sobre todo porque la mujer en el momento que decide cómo formar una familia y cuántos hijos tener, viene un gran impacto de lo que estamos entendiendo hoy, de cómo afectamos nuestro sistema de vida en relación al cambio climático. Debemos de ser menos seres humanos y eso tiene que entrar desde una decisión en los pequeños núcleos de familias liderados por las mujeres. Y hace falta que también tomemos conciencia en eso. Somos muchos depredando recursos a un ritmo acelerado. Fue un honor compartir este panel con ustedes. Un privilegio para nosotros. Gracias. Químico Luis Manuel Guerra. Bueno, nosotros somos un instituto de asistencia en investigaciones ecológicas. Nuestro lema es por una tecnología limpia. No somos radicales opositores al desarrollo, al contrario, creemos en que el ser humano tiene la reclusividad para salir adelante, lo ha hecho en muchísimas épocas de los 10,000 años de civilización que tenemos, pero sí es necesario incrementar, como dijo el doctor Mondragón, lo dijo también el señor Alegría, la cuestión de la
educación de nuestra población. Es una población ecológicamente analfabeta. Los mexicanos son ecológicamente analfabetos y ahí el gobierno tiene una responsabilidad enorme. Tenemos que crear ciudadanía ambiental, tenemos que estar conscientes de que no son las elecciones lo más importante, sino el agua, la vida, la armonía entre nosotros. Eso es lo que hay que promover. Yo considero que tenemos que entrar en una nueva etapa, no simplemente transformaciones políticas ahí medio aventureras, sino realmente ver dónde están nuestros problemas, educar a las personas y tratar de hacer lo mejor de cada uno de nosotros para vivir en armonía con la naturaleza. No se trata de destruir lo que se ha construido, se trata de hacerlo amable con la naturaleza y de que estemos conscientes de que tenemos un solo planeta, tenemos un solo futuro común con este planeta y que tenemos que hacer. Te voy a dar un ejemplo, Maite, muy rápido. Yo sé que va a traer consecuencias para mí. No podemos pensar en un desarrollo sustentable para México si seguimos creciendo poblacionalmente al ritmo que lo estamos haciendo. ¿Tú sabes, Maite, cuántos niños mexicanos nacen diariamente? Te pregunto como mexicana. 6,000 niños diarios. 2.1 millones de mexicanos nuevos cada año. Ya, ¿no? Hay que pararle para que a los que están, darles una buena calidad de vida y entonces pensar en un desarrollo sustentable. Gracias. Le pido al ingeniero Alegría un comentario de 30 segundos. Sí, gracias, Maite. Bueno, agradecerte, Maite, porque eres de las pocas comunicadoras que se preocupan por el medio ambiente. Mi reconocimiento y el agradecimiento por invitarnos. Maite, tenemos que empezar cada quien por uno mismo. John F. Kennedy lo dijo muy claro, no te preguntes qué hace tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Tenemos que empezar por nosotros mismos porque, como se lo he dicho, ciudadanos y políticos, todos respiramos el mismo aire, bebemos la misma agua y comemos alimentos de la misma tierra. Bajen la aplicación y empecemos cada quien en lo individual a ser amables con el medio ambiente. Gracias, Maite, gracias, doctor, gracias, Químico Guerra. Saludos. Gracias, agradezco al ingeniero Alfredo Alegría el haber estado con nosotros, al químico Luis Manuel Guerra y al doctor Juan Antonio Mondragón. Ha sido muy enriquecedora esta charla, nos han dado no solamente un diagnóstico, sino también perspectivas para resolver este problema y para encontrar mejores o para alcanzar mejores niveles de vida y de vida sustentable.